En esta tarde vamos a hacer dos cosas raras. Una es que en muy pocas ocasiones yo recorro grandes extensiones de pasaje. Y segundo, yo voy a tratar el tema que todo pastor prefiere no predicar en su iglesia. Cuando yo dije que iba a venir a predicar a una iglesia hermana, me dijeron, pero ensáyalo aquí y predícalo aquí. Yo dije, no, predicar este tema en la iglesia de uno es sumamente difícil. Y cuando ustedes vean que entremos en el tema, ustedes van a decir, es verdad. Nosotros vamos a ver en esta tarde los pecados de la iglesia contra su pastor. Es un tema inmensamente triste. Es triste, especialmente cuando nos concentremos en algunos pasajes que nos muestran lo que sería la parte sucia del pastorado. Y cuando digo sucia es la parte dolorosa, la que no se ve, la que no está entre las luces ni en el reconocimiento, sino en esa vida oculta del pastor. De más está decirle, a mí nunca me han dicho de qué predique aquí. Eso es a lo que diga el Espíritu. Pero este tema el Señor lo puso en mi corazón. Y vamos a tomarlo como todas las otras veces que yo he venido aquí, que simplemente Dios ha hablado a través de su siervo. Y por favor, nadie saque ningún tipo de conclusiones, porque no hay ninguna teoría conspirativa detrás de este tema. Si sucediera que el pasaje es oportuno para la vida de la iglesia, ¿de quién es la gloria? Del Señor, porque Él es el que habla a su iglesia. Si yo fuera a hablar a la iglesia, entonces yo dijera, yo tengo algún tipo de mérito, pero realmente no es así. Vamos a orar. Señor, nosotros en este momento nos encomendamos a ti, a tu poderosa mano, para que nos hable, para que nos ponga sobre alerta de las trampas que hay en la vida congregacional. Ayúdanos a ver el ejemplo de tu santo apóstol. Y en la medida que aplique, ayúdanos a identificarnos con tu iglesia de todos los tiempos, en todos los lugares. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué iglesia voy a hablar? ¿De qué iglesia voy a hablar? De la iglesia de Corintios, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy fanático yo soy casi monotemático. Mi afán es la iglesia local. Si a mí me tocara predicar, siempre que pudiera hablar de la iglesia local. Pero si vamos a hablar de la iglesia de Corinto, ¿a dónde deberíamos ir para comprender un poco más? Deberíamos ir a Hechos. Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18, tiene la singularidad de que nos narra lo que está pasando de manera simultánea en dos ciudades diferentes. Resulta que en el capítulo 18 nos habla que Pablo, después de salir de Atenas, va y se establece en Corinto y allá funda una iglesia. En ese interín conoce unas personas, esas personas se mueven y en el versículo 24 nos habla de algo que está pasando mientras Pablo está recorriendo las regiones de Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos que él había alcanzado junto con Bernabé en el primer viaje misionero. Pongan atención, porque este individuo que hay aquí, que nos introduce el versículo 24, va a jugar un papel predominante
en la vida de Corinto, no porque él se lo propusiera, sino por cómo reacciona la congregación. Versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso, actual Turquía, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, que era notable en la persona de Apolos. Que era notable en él. El hombre tenía que verbo, él conceptualizaba, era un tipo fino hablando. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenemos una persona poderosa, pero con un conocimiento y una madurez limitada. Pero independientemente de eso, el individuo tenía que brillo cuando hablaba. Voy a predicar este tema en dominicano, ¿ok? Para que no nos perdamos la traducción. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. La práctica que habían de los discípulos, ya fuera Pablo, ya fuera Apolos, ya fuera Bernabé, es que ellos trataban primero de alcanzar a los judíos. En este caso, el punto de reunión de los judíos, ¿cuál era? Nada más y nada menos que la sinagoga. Cada séptimo día o cada día de reposo, ellos iban a la sinagoga para tratar de alcanzar a aquellos que venían del judaísmo, para convencerlos de que Jesús era el Cristo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, miren qué interesante, parte de la acusación que se hizo sobre Pablo, que es quizás el personaje más predominante en el libro de Hechos, es que este tipo ha trastornado todo el mundo con su doctrina, y que quieren este movimiento llamado cristianismo trastornar la enseñanza de Moisés. Ellos son los que están atacando al judaísmo. Pero vez tras vez nosotros vemos a los creyentes que están conviviendo en paz con el judaísmo, y que es el judaísmo que levanta hostilidad contra los creyentes. Y mírenlo ahí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, dos judíos que eran creyentes, le tomaron y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos le contaron la parte de la historia que Apolos no conocía. Apolos estaba durísimo en el tema de las profecías, pero él no sabía que ya el Mesías había venido, había entregado su vida, que había resucitado, y que su nombre era Jesús el Cristo. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y pongan atención, y le escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. ¿A dónde quién llegó él? A la comunidad que Pablo había fundado. ¿Dónde? En Corinto. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces empecemos nuestro rally y vayamos a la primera epístola a los Corintios. En esta epístola nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Hay un tema recurrente a lo largo de toda la relación de Pablo con los corintios, y es cómo de manera persistente hubo problemas, cuestionamientos, señalamientos, comparación, desprecio y maltrato hacia la persona del apóstol. Y aquí se dan una serie de situaciones que cuando vienen a ver, la hemos vivido como iglesia o la vamos a vivir como iglesia. De hecho, para los que me llevan la cuenta, voy a cumplir 50 años, a pesar de lo bien que me conservo, gracias. Y tengo casi 40 en la iglesia.
De manera que no lo he visto todo, pero he visto mucho, y lo que no lo he visto me lo han contado. Y esta situación ya yo la he vivido. Producto de esta situación que tenemos al poderoso Pablo, que viene de predicar por todo el mundo conocido. Solamente le falta irse más arriba, hacia la parte de Europa, pero en siendo ciudades que habían en la zona de Grecia, en la zona de Asia, en Antioquía, él la peinó todas. Todo lo que había por ahí él lo peinó predicando el evangelio. Sin embargo, ha llegado este tipo con este verbo, este tipo maravilloso que encantaba con sus enseñanzas. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿La iglesia aprovechó esta situación o la iglesia se distrajo? Y esto es importante que lo tengamos presente porque Dios, mediante el otorgamiento de su gracia, va a dar diferentes capacidades a diferentes hombres en diferentes lugares, en diferentes maneras, a través del tiempo, en diferentes iglesias. Y nosotros tenemos que tener bien claro que los hombres todos son colaboradores de Dios, sin centrarnos ni a favor de uno, ni despreciar el otro. Según nos dice la historia, el pensamiento del judaísmo alcanzó su máxima expresión con Gamaliel. Y el heredero natural, claro, sobrepasando la visibilidad a causa del impacto universal de su ministerio, ¿quién fue? Pablo. Y cuando Pablo llega a esta ciudad, él llega y predica en Corinto, y fue tan impactante su mensaje que el presidente de la sinagoga se convirtió. Y como no lo recibieron en la sinagoga, ¿sabe lo que hizo Pablo? Para que te vean lo fuerte que era Pablo, que le montó una iglesia evangélica al lado a la sinagoga. Y vamos para allá. Y todo va creciendo, una iglesia rica en dones, en capacidades y en todo. Dios permite la llegada de un nuevo hombre don a la iglesia de Corinto tras la partida de Pablo, que salió a recorrer y a confirmar las iglesias, y que en este momento, al momento de escribir esta epístola, se encuentra ¿dónde? Establecido ¿dónde? En Éfeso, posiblemente viviendo con Priscila y Aquilas. Pero miren lo que sucede en este capítulo. Sucede que a consecuencia de que los hombres ponemos nuestras vistas en los hombres y no en Dios, ellos cometieron el terrible pecado de hacer comparaciones. Comparar los líderes es un resultado de la carne. No tiene nada que ver con la obra de Dios. Si nosotros llegamos al punto de decir, ¿quién es mejor? Tal cual, el varón Elías, que si Huaca, que si Angelito, que si el otro, que si la celebridad, que el famoso, que el que vino, que el que llegó, que el que se fue, lo que sea. Entiendan, esa no es la obra del Espíritu en la iglesia. Y nosotros nos estamos poniendo tropiezo a nuestras almas cuando bajamos a ese nivel. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, aún a pesar de las diferencias y capacidades que Dios haya dado a los diferentes hombres dones que ministran
en el contexto local, en una época, en una región particular. Porque he sido informado acerca de vosotros. Y miren, no hubo una iglesia que maltratara más a Pablo que la iglesia en Corinto. Si lo fuéramos a llevar a nuestro contexto actual, en 2 Corintios 10:10, algunos llegaron al colmo de decirle chimicuí al apóstol Pablo. Y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. O sea, fue un menosprecio total. Sin embargo, ¿cómo está refiriéndose él a ellos en el versículo 11? Porque he sido informado acerca de vosotros. ¿Y qué hay ahí entre paréntesis? ¿Qué dice? Hermanos míos. O sea, él no personalizó el caso. Por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y para que lo entendamos, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, el fundador de la iglesia, y yo de Apolos, porque mira, ese sí que conceptualiza. O sea, estaban divididos entre el que fundó la iglesia, entre el que llegó de manera temporal a la iglesia, e inclusive había quienes estaban encantados con Pedro, aún sin Pedro haber tenido ningún tipo de impacto en la iglesia local. No sé si lo conocían por internet, por las redes sociales, si llegaban CD, yo no sé si leían libros. Yo lo que sé, que algunos dijeron, era un sectarismo que había. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, cada uno por su característica. Y no, yo soy de Pedro, porque Pedro fue de los que anduvo con el Señor. Y él hace la siguiente pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Cuando en la iglesia local nosotros nos detenemos a ver y a comparar las capacidades y potencialidades que Dios ha dado a sus diferentes hombres, hermanos, estamos andando en la carne. Primera a los Corintios capítulo 3. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y ya son preguntas retóricas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta de eso? No. Pregunta: ¿fue crucificado Pablo por alguno de vosotros? Parece que hay duda aquí. ¿Fue crucificado Pablo por alguno de vosotros? No. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Tampoco. Pues entonces, ¿saben qué? No nos detengamos a mirar a los hombres, porque esa es una reacción en la carne. Y dice Pablo: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, porque si no se lo hubieran sacado en cuenta y el sectarismo hubiera aumentado. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a los de la familia de Estéfanas. De los demás no sé si ha bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a quién? ¿A qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no con estilo, no con conceptualización. Que él no está en ninguna manera desmeritando el ministerio de Apolos, pero nosotros tendemos a detenernos en estas cosas y a comparar y a desear que nuestros líderes fueran como aquellos o fueran como los otros. Eso es muy semejante al que quiere comparar a su esposa o su esposo, o al que quiere comparar a sus padres o a sus hijos. No, eso no se hace. Nosotros lo que tenemos que ver es la obra que Dios está haciendo a través de ellos. Dios lo envió, fue a predicar el evangelio, no con sabiduría humana. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, donde estaban estos intelectuales griegos, donde estaba toda esta oratoria, y oigan, término que escojo de manera intencional, y toda esta conceptualización como vacía. Y él dice, no, Jesucristo no me envió
a venir con muchas técnicas humanas, ni con técnicas de oratoria. Él me envió a predicar a Jesucristo crucificado. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y nosotros lo que tenemos que ver es si esa predicación que está haciendo ese hombre está glorificando al Señor Jesucristo, y si las almas están siendo impactadas. Después, todo lo demás que se fue a pique. Ay, papá, cómo nos sorprendemos nosotros y nos maravillamos con las celebridades, con el renombre, con esa cultura, con esos ejemplos de Irlanda, de Escocia, de Finlandia, de Grecia, pero que están tan ajenos a nuestra realidad dominicana. ¿Cómo se llama este sector? ¿Esto aquí en Lomina? ¿Cómo se llama aquí? Esto aquí, ¿cómo se llama esto aquí? Nosotros lo que necesitamos es que contexto local. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con la gente a la cual le predicaba? Él no le predicaba de cosas sofisticadas, que él le decía, el sembrador salió a sembrar. Ah, mira, una higuera. Ah, mira, el hijo pródigo. Y todo lo que él le hablaba era en el contexto inmediato que ellos necesitaban escuchar. Pero en su inmadurez, ellos querían que le dieran letra, estilo, feeling y mucho flow. ¿Y qué dice Pablo? Este tipo de cosas pueden hacer vana la cruz de Cristo. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mira, si hay algo que caracteriza a la iglesia de Jesucristo, es la gran proporción de gente común que forma parte de los redimidos. Fíjate que en la iglesia, ¿y quién decimos? Ah, mira, este es el zapatero, este es el profesor, este es el especialista, este es el médico, este es el abogado, este era lo que fuera. Pero nosotros no estamos viviendo en cuanto al estatus en la carne. Y ese era el ministro tal, y esta es una iglesia que está orientada a clase alta. Conocí algunos proyectos suicidas que trataron de establecerse en Santo Domingo para predicarle a la clase alta, pero como eso no tiene ningún tipo de asidero bíblico, dime dónde quedaron esos ministerios. Se fueron a pique. Eso es antibíblico. Nosotros no estamos llamados a perseguir a los nobles, ni a los ricos, ni a los famosos, ni a los intelectuales. Nosotros estamos llamados a predicar a Jesucristo a toda persona. Inclusive, versículo 27. Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte o al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Y la clave de esto está en el versículo 29. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte, ¿en qué? En su presencia. ¿Y quién es ese predicador que llegó? No sé, un desconocido. A veces cuando me van a presentar, anoche yo estaba predicando en una reunión de jóvenes y me estaban pidiendo mi perfil. Digo, yo soy el hermano Elías, no me interesa que digan nada más de ahí. ¿Yo soy quién? El hermano Elías. Porque si dicen que el hermano Elías, que esto, que aquello, que ha recorrido los 7 mares, que ha ido varias veces a la luna, que estudia, que habla tantos idiomas, que ha hecho todo aquello, entonces, ¿qué estamos resaltando? ¿El poder de Dios o la capacidad mía? Al final, Dios obró. Fue por la gran capacidad que tiene ese Señor, porque mira, Él tiene una gran biblioteca y Él estudia, y su disciplina, o qué sé yo qué, o es el poder de Dios. ¿Qué nosotros necesitamos? ¿Currículum o el poder de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? Pero muchas veces estamos pidiendo ¿qué? ¿Para qué tú quieres currículum si tú eres parte de lo vil? ¿O tú piensas que Dios te salvó porque tú eres la gran cosa? Porque tú no eres nada, ni nadie, ni vas para ningún sitio, por eso Dios te escogió. Y qué bueno que Dios me escogió en mi incapacidad para que nadie se jacte delante de Él. Porque mira, como los robles todos hemos sido serios a través de las generaciones,
No, los Robles hemos sido unos bandidos toditos y unos perdidos, y nuestras mujeres locas y nuestros varones sin vergüenza. Y la gracia de Dios nos alcanzó. Eso es lo que nosotros necesitamos. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Pero ahora al siervo de Dios se le pide que sea psicólogo, que sepa de astronomía, que sea economista, que también que sea filósofo. Es como en el Renacimiento, que para tú ocupar la posición de inventor tenía que ser pintor, poeta, filósofo, ingeniero, arquitecto y un sinnúmero de cosas más. Y él dice, no, todo eso yo lo dejé a un lado. ¿Para qué? Para yo no saber ninguna otra cosa que no sea que Jesucristo y a este ¿qué? Todo lo que salga de ahí no sirve para nada. Porque mi conocimiento de astronomía, de tecnología, de economía, de filosofía, de lo que termine en IA, lo que sea, si no resalta la persona de Jesucristo, le digo algo, no me sirve para nada. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Saltemos al capítulo 3, versículo 1. Porque entonces aquí se da la gran problemática de la iglesia de Corinto. Es que la iglesia estaba en un nivel espiritual donde su presunción se había convertido en un obstáculo para ellos crecer y recibir alimento sólido, pero ellos en su infatuación, en todo lo que ellos pensaban, que estaban a tal nivel, ellos decían, es que nosotros queremos un líder que sea más profundo, que nos hable con mayor madurez, porque yo tengo esto y yo necesito y qué sé yo cuánto. El mismo argumento por la cual la gente se va de la iglesia, porque yo necesito a alguien que me alimente, que me dé alimento más sólido. Yo me lo encuentro tan banal esa excusa. Si Dios te levantó y te dio la capacidad de superar a tus líderes, ¿tú sabes por qué es? Porque a lo mejor Él quiere que tú seas el relevo. No para que te envanezcas. Y eso pasaba con los corintios. Míralo ahí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a quién, como carnales. Y él hace la aclaración de lo que significa carnales. Carnales no significa un tipo que anda bebiendo, que anda borracho, que anda mujereando, no. Y él está haciendo la observación que carnal en este contexto significa como un niño en Cristo, una persona que es espiritualmente inmadura. ¿Por qué Dios no le da a esta iglesia local? Y le dije que es más fácil predicar esto en otra iglesia que en la de uno, ¿eh? ¿O por qué no le da la mía? Maestros de relevancia normal. ¿Saben por qué? Porque muy posiblemente el público, la audiencia que asiste a escuchar a los que están aquí, está en un nivel muy básico. Aunque se crean que son la gran cosa, pero están, mira, bajito. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no erais capaces. Y ahí viene el tema de la comparación. Cuando escuchamos que a la ciudad llega algún Apolo, decimos, es así que deberían ser los líderes de nosotros. Claro, todo el mundo quisiera tener a John MacArthur como predicador de su iglesia, incluyéndome a mí, ok.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que las iglesias tienen una realidad y Dios utiliza hombres, dones, de acuerdo a la realidad de esa congregación local. Porque si nos dan vianda, si nos dan papa, si nos dan concón, si nos dan plátano, ¿saben lo que va a pasar? No estamos en capacidad de asimilarlo. Lo único que podemos tomar que es leche y papilla. Y nosotros decimos, no, yo quiero comida de grande. Y yo pienso a veces en los niños. Tengo una hija de 8 años. Y una de las cosas con que los niños empiezan a luchar es que ellos empiezan a sentirse grandes. No. Eso no, porque eso es de niño. Porque cuando yo era niña, no, tú sigues siendo niña, lo que pasa es que te crees que eres mayor. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y la parte dura está al final del versículo, ¿cómo dice? Ni sois capaces, ¿qué? ¿Saben lo que tenemos que decir? Señor, gracias porque me has mantenido con leche y papilla, porque de lo contrario me pude haber atorado y haberme ahogado. ¿Cuánta sabiduría de parte de Dios? Porque aún sois carnales, y la traducción o el significado de carnales es niños en Cristo. Es que entonces entre ustedes hay que celos, contiendas y disensiones. No, porque nosotros no estamos divididos. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Cuando el varón Elías viene aquí, algunos dirán, wow, por ese moreno. Otros dirán, ay, por ese moreno. Algunos lo dirán con cariño, otros lo dirán con desprecio. Y nosotros cuando hacemos eso y fijamos nuestros ojos en los hombres, ¿estamos siendo qué? ¿Qué estamos siendo? Carnales, niños en Cristo, inmaduros, y estamos diciendo a todas voces, no me den alimento sólido porque no lo aguanto. Porque diciendo al uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Apolos. Ese tipo de tendencia, sectarismo y partidarismo de la iglesia no es carnalidad. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son los hombres? Simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído. Y nosotros lo que tenemos que decir, Señor, gracias porque tú enviaste al siervo tal, a la persona tal, ¿para qué? Para que me predicara, y por ese mensaje, yo no sé si esa persona era ilustrada, no sé si conceptualizaba, yo lo que sé es que el evangelio, al nivel que yo necesitaba escucharlo, lo recibí a través de esa persona, y por la gracia de Dios, yo soy salvo. ¿Qué te parece si después de mucha conceptualización la gente dijera, oye, estuvo fantástico lo que dijo el caballero, pero no lo entiendo? ¿Sería alguno de ustedes salvo? No. Dios nos envía predicadores, nos envía líderes a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a la altura de nuestras, repitan conmigo, capacidades. A la altura de nuestras capacidades. Cuenta la historia de los grandes notables, que solamente del libro de Isaías, el ilustre Juan Calvino predicó 800 mensajes. Mire, hay que tener mucho para predicar 800 mensajes, pero le digo algo, para aguantar 800 mensajes de lo que sea, todavía hay que tener mucho más. Es decir, que ese fue un maestro que Dios dio en su tiempo a esa congregación, y Dios preparó esa congregación para que aguantara a ese maestro. Capítulo 4, versículo 1. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Saben lo que debería preocuparnos a nosotros? Que los hombres que nos ministran aquí y allá sean hallados, ¿qué? Fieles. No niveles de profundidad, ni tampoco de estilo, de origen o nivel educativo.
dice el Espíritu Santo acerca de Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Sin embargo, hay quienes se aprueban, y he llegado a escuchar declaraciones desafortunadas de creyentes que, refiriéndose a sus líderes y olvidando que simplemente son administradores de la gracia de Dios, lo he escuchado decir: no, porque el mejor predicador de tal país o de América Latina es tal o cual. Y automáticamente, ¿qué suena ahí? Un vidrio que se rompió. Ahí hay un grave error. Y esa persona ha quitado la vista de Jesucristo y la ha puesto en los administradores. ¿Qué quiere Dios decirle a su iglesia cuando trae este mensaje? ¿De qué nos quiere alertar a futuro? ¿Qué está denunciando a presente? ¿Y de qué nos está llamando a arrepentirnos del pasado? No pequen contra sus líderes comparándolos. No pequen contra sus líderes pidiéndoles que estén por encima de las capacidades propias que ustedes tienen. Véanlos en la dimensión que Dios los ha llamado. Ustedes ven por qué un pastor no puede predicar esto. Si yo predico esto en mi iglesia, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo él? Se está escudando. Pero aquí, imagínense, yo puedo decir lo que sea. Nadie piensen lo que ustedes quieran de mí. Como dijo Pablo, yo en poco tengo el ser juzgado. Aquí. Capítulo 9, versículo 1. Otra manera en que los corintios mostraron su mezquindad para con el apóstol Pablo fue negándole el derecho y el reconocimiento al sustento. De hecho, esta trayectoria, este perfil que estoy haciendo es triste porque ellos llevaron a Pablo al punto de él tener que defender su ministerio, su apostolado. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Él le hace la siguiente pregunta. Después que él suelta el tema del sectarismo, de las comparaciones, de las divisiones en los capítulos del 1 al 4, entonces vamos a resolver un problema que hay conmigo. ¿No soy apóstol? La respuesta, ¿cuál es a esto? Sí. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí. No hay mayor testimonio para el pastor que el que la congregación a la cual él ministra. Y no fue algo generalizado en la iglesia a los en Corinto, pero sí fue algo en lo que la iglesia fue negligente y permitió que se levantaran dentro de la congregación algunos que menospreciaran el rol que Dios le había dado al apóstol Pablo. Míralo ahí. Si para otros no soy apóstol, porque habían algunos que decían, este no es de nada, este no es de nada, este tipo, tú lo ves que él no conceptualiza, él no es tan fino, él no hace los ademanes, él no tiene el feeling, no es tan impresionante. Cuando tú lo ves, tú te quedas mirando, ¿y qué es lo que es esto? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Yo no sé qué yo seré para otras personas fuera de la congregación donde yo ministro, pero para aquellos que han venido al conocimiento del Señor y que su vida ha sido transformada a través de su ministerio, la palabra me pone en una situación, en una posición de mucho privilegio y agradecimiento. Hermanos, no seamos malagradecidos con aquellos que Dios ha utilizado para impactar nuestras vidas. Para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado no son las redes sociales, no es lo mucho que me hacen clic o like
o los que me retuitean, el sello de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, porque lo acusaban de vividor, que él quería vivir como un zángano de la iglesia, que él era simplemente uno que vivía a querer recostado, que él no doblaba el lomo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es decir, ¿tienen los líderes de las congregaciones necesidades físicas reales? Sí, pues reconozcámoslas. Cuando nosotros no las reconocemos y cuando nosotros no respondemos en apoyo a sus necesidades, hermano, nosotros estamos siendo malagradecidos. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Y qué resulta? Que cuando ellos querían embromar a Pablo, lo comparaban con los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo debería tener esto, Pablo debería ser como aquello. Pero cuando le querían quitar derechos, no le reconocían eso que tenían los otros apóstoles. Y en este caso, como tanto él y Bernabé eran predicadores que habían sido encomendados por el Señor para ir a predicar el evangelio a diferentes tierras, ellos salieron simplemente como con lo que tenían arriba. Ellos no andaban con esposa. No nos dice si eran casados, eso no viene al caso. Lo que sí es que muchos podrían decir, imagínate, ahora hay que cubrir los costos y mantener a este y a esa mujer, que qué es lo que ella hace, y ese muchachito, tanto que grita, tanto que come, tanto que se enferma, tanto problema. No, hombre, no. ¿Y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Saben una cosa? Pablo reconoció la ingratitud y lo problemático que eran los corintios desde temprano, que nunca le aceptó que ellos le ayudaran económicamente. Nunca le aceptó esto. Él permitió que cualquiera lo ayudaba, de Macedonia, de Filipos, de todas partes lo ayudaban. Pero a los de Corintio, él nunca le tomó absolutamente ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Por la problemática que había en la congregación. El sectarismo que reinaba en la iglesia a los corintios era tan alto que Apolos, quien era el posible gran contrincante y contra el que comparaban a Pablo, en 1 Corintios 16:12, miren qué perla esta, 1 Corintios 16:12. O sea, ¿quién era el preferido en este momento? ¿Quién era el que tenía el brillo y la popularidad? ¿Quién era el que tenía los bonos altos en ese momento? Apolos. Pero miren esta joya. 1 Corintios 16:12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Zafa, para allá yo no voy. ¿A dónde? A Corintio. Pero tú estás loco. No. Si hay un lugar donde yo no quiero estar, Pablo, es donde están esta gente. Oye, los corintios son gente problemática. Tú sabes lo que tiene que haber sido de dolor para Apolos haberse visto envuelto en esta disputa de popularidad, de crítica y aceptación, en que lo habían metido nada más, y los hermanitos de dónde, de la primera iglesia Fundamento Bíblico de Corinto o la primera iglesia bautista en Corinto. ¿Y qué dice él? Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, cuando él quiera, o traducido directamente del griego al dominicano, cuando le salga. O sea, ¿por qué él no le bajó una raya? Tú tienes que ir por allá. Porque la pelota que se jugaba en Corinto era sumamente difícil, aún para las celebridades. ¿Cuál será la valoración que Dios estará haciendo de esta su iglesia? ¿Qué tipo de congregación será esta iglesia? ¿Y cómo trata esta iglesia? ¿O trató la iglesia a los líderes del pasado, a los presentes o a los del futuro?
Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Recuerden, estoy predicando el tema aquí porque es más fácil predicar donde yo estoy que donde yo estoy. Segunda a los Corintios capítulo 3. Hay un elemento para valorar a los líderes que es un elemento sumamente práctico. No lo vamos a medir en base a conceptualización, en base a teoría, en base a grado, sino que mira, la valoración es sumamente práctica. Es así de sencillo. Capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? No. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Qué se dice? No, él no resuelve, pero él vino con un papelito del ministro, del presidente, de la misión, de donde sea. No, dice él, nuestras cartas, la mejor presentación de nuestro ministerio, ¿quiénes son? Ustedes. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, que este es un lugar donde se congregan gentes santas que vienen de todos los caminos de la vida, de todo tipo de tropiezos, y que Dios los ha salvado. Es un testimonio para esta comunidad y para cada comunidad donde Dios tiene su iglesia alrededor del mundo a través de todos los siglos, que ahí hay un grupo de personas salvas. No se necesita carta de recomendación, porque cuando tú dices, ven acá, ¿a quién Dios utilizó para ayudarte cuando tú te ibas a matar? Al pastor. ¿Y quién fue que le quitó la pistola cuando tú ibas a matar a tu mujer? El pastor. ¿Y quién fue que me ayudó y me dio palabra de ánimo en esta situación? El pastor. ¿Y quién fue? El pastor, el líder tal, el hermano cual. Entonces miren, no necesitamos mayores cartas de recomendación que el testimonio de cómo Dios usa a sus líderes en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros fuéramos a evaluar, no hay mejor forma de evaluación que ver lo que Dios ha hecho en una vida. Como un viernes llaman unos esposos al pastor, esto se acabó, aquí tengo los papeles, nos vamos a divorciar. Y el sábado en la tarde, esa pareja está haciendo voto de recuperar su intimidad, de arrepentimiento y salir adelante. ¿Eso qué? No hay mejor carta que esa. No hay mejor carta que esa. Siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Y competencia se define regularmente como habilidad, conocimiento y actitud. Ok, entonces no es que nosotros vamos a decir, mira, porque yo soy competente. No, los que hablan de la competencia de los líderes son las personas que han sido salvadas, las vidas que han sido transformadas. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, no de los grados, no de la conceptualización, no de la trayectoria, que nosotros somos una familia que en las últimas 25 generaciones han habido 35 pastores. No, no tiene que ver dónde tú estudiaste, ni dónde tú te criaste, ni si en tu casa oraban en latín o en griego. No significa nada de tu trascendencia, es de cómo Dios utiliza hombres comunes y corrientes, viles, a lo bajo de este mundo. ¿Para qué? Para impactar perdidos que iban camino al infierno por su misericordia. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y luego él sigue abundando. Por razón de tiempo, saltemos al capítulo 10. Vamos a ver, vamos a empezar leyendo el capítulo 10 y a llegar a posiblemente hasta el 12.
Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Qué estaban haciendo algunos con el apóstol? ¿Lo estaban qué? Menospreciando. Lo estaban acusando. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es algo que es cierto, se cumple en el ministerio de todo pastor, de todos los tiempos, en todos los lugares. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, porque algunos estaban aprovechando de que Pablo le buscó la vuelta y los trató como hijos para no ser muy fuertes con ellos, pero algunos que hicieron, se le montaron, como dicen aquí en Santo Domingo. Miráis las cosas según la apariencia, como vieron a Pablo, que era chiquito, rarito y todas esas cosas. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, de cómo él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si tú eres de Cristo, también esas personas que Dios ha utilizado también son de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. ¿Quién le dio autoridad a los líderes en las iglesias locales? ¿Quién es que se la da? ¿Quién es que se la da? Es el Señor. Ustedes no me están respondiendo a coro. Ustedes saben que yo necesito que me respondan. No para vuestra destrucción, no me avergonzaré. No que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Mira, él manda por carta porque él no se atreve a venir personalmente. Ah, no, que yo quiero que venga y me lo diga a mí frente a mí. Y miren hasta dónde llegaron estos atrevidos con el apóstol Pablo. Oigan este detalle. Porque a la verdad, dicen algunos, ¿verdad? Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal que débil, y la palabra que es un tipo tosco, un tipo que no tiene carisma. Pero estamos hablando del hombre que más ha comunicado el evangelio en la historia conocida del hombre. Bueno, y se quedó así ya. ¿Y saben cómo lo están tratando? Lo están menospreciando. Algunos dicen de Pablo que Pablo era pequeñito. Se dice que era gambao. Los libros dicen que tenían las piernas cóncavas y que las tenían arqueadas, pero aquí en República Dominicana se dice que él era ¿qué? Gambao. Se dice que se le juntaban las cejas y que tenía la nariz aguileña, y algunos dicen que sufría inclusive de epilepsia. O sea, era todo un espectáculo viviente, aquel mediante el cual Dios se glorificó y salvó millones de personas a través del ministerio que siguió después de él predicar en casi todo el mundo conocido. El último proyecto misionero de Pablo, ¿saben hasta dónde llegaba? España. O sea, él llegó hasta donde se pensaba que llegaba el mundo, y él no dijo a Estados Unidos ni República Dominicana, porque eso simplemente para ese tiempo no existía. O sea, ¿hasta dónde quería ir a predicar él? Hasta el fin del mundo. ¿A dónde? A España, porque después de ahí, ¿qué es lo que hay? Nada, ya se acabó el mundo. Y así sigue él hablando acerca de la situación. Señores, pero qué lamentable es cuando nosotros, aparte de fijarnos en ciertas características humanas de la persona, utilizamos limitaciones físicas para descalificar el siervo de Dios. Por ese tipo no pinta nada, pero es un chimicuí. ¿Quién? ¿Ese que me va a decir a mí? No, hombre, no, que está loco. Miren, es un gran atrevimiento. Y lo triste es que estas personas se movieron libremente en la iglesia de Corinto durante años. Hasta que aparentemente al final parece que hundieron la iglesia con todo.
Vayamos al capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿De qué estaban diciendo de Pablo también? Ahora, ¿de qué lo estaban acusando también? ¿De qué? ¿De que el tipo estaba ¿cómo? Loco. Señores, pero no hay límite para el atrevimiento humano. No sé si ustedes se están metiendo en el texto. O sea, por menos que eso, en el Antiguo Testamento, Dios barrió a una familia entera de los que se levantaron en la rebelión contra Moisés. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nosotros menospreciamos y nos fijamos en otra cosa, ¿estamos fallándole al hombre o le estamos fallando a quién? A Dios. El temita hasta me está dando calor a mí. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ay, viene uno con otro evangelio y dice, oye, pero qué bien, porque mira, yo nunca lo había visto de esa perspectiva, es verdad, no fue que el pez se tragó a Jonás, él lo que cuenta fue que Jonás se tragó al gran pez. Tú ves, ese hombre sí tiene razón. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo aceptamos. Somos muy tolerantes con la falsa doctrina, pero cuando somos reprendidos por los líderes de la congregación, ¿qué decimos? No, es que me maltrataron, me quitaron mi derecho, me vejaron y yo no puedo estar ahí en un sitio así. Y la gente se ofende y se va. Sin embargo, tolerantes que somos con las falsas doctrinas. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes, ¿qué? Apóstoles. ¿En qué se pasaban ellos la vida, estos que atacaban a Pablo? ¿En qué se pasaban ellos la vida? Comparándolo con los demás apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, y miren, un tipo tan fino como Pablo, pero que él no conceptualizaba, ¿ustedes me entienden? No lo soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado. Vamos a ver la parte oculta de la vida ministerial. Esa parte que la gente no ve y que es tan ligera para pasar por alto a la hora de acabar con los líderes. Esto me da de nuevo, esto me llena de miedo para cuando me toque vivirlo a mí. Porque lo más triste es ser agredido por aquellos a los que tú les sirves. Qué doloroso. Sufrimiento de Pablo como apóstol, capítulo 11, versículo 16. Ahí si no aparecía nadie que le llevara la cuenta a Pablo, mírenlo ahí, versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, porque, oye, ¿y qué es lo que se cree este? Él se cree que es la gran cosa, de que apóstol, ¿y quién le ha dicho a este? Pero este tipo no conceptualiza, no habla, no tiene feeling, no tiene apariencia, es un desbaratado, anda a pie, no tiene casa propia, su familia, sus hijos, su qué sé yo qué, tienen los cabellos malos. Y mire, como despotrican con los líderes a través de los tiempos en todos los lugares. Miren, si yo pudiera decir que esto es un problema propio de esta congregación, fuéramos todos felices porque el resto de la cristiandad estuviera libre de esto. Pero yo le estoy hablando de cosas que yo he vivido y he visto a lo largo de mis 40 añitos. O de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, y yo tengo tales grados, y yo he predicado en los 7 mares, y yo he hecho qué sé yo cuánto, y tengo tantos millones de millas predicando, y mis sermones se traducen en 70 idiomas y se transmiten a 5 planetas simultáneamente en todo el sistema solar, todo ese tipo de cosas.
Pero él dice, no, yo también tengo de qué gloriarme. Y mira lo que dice él. Porque de buena gana toleráis a los necios. Ay, papá. Volvió y lo dijo. Siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza. Y miren, una de las cosas que hace el liderazgo férreo es hostigar, esclavizar, maltratar. Una vez yo estuve como predicador asistiendo a una congregación durante un año. Y fue tan grande el maltrato que yo vi sobre esos hermanos que yo dije, aquí yo no vuelvo. No vuelvo, aquí no está el Espíritu de Dios. Nunca había visto ni me había imaginado que el cuerpo de Jesucristo podía ser maltratado de esa manera como lo que yo vi en esa congregación. ¿Y saben qué? La gente lo tolera sin ningún problema. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Esto es cuando el hombre se ensoberbece y se enseñorea de los demás. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y mírenlo aquí, él va a decir su perfil de la gente que se gloría. ¿Son hebreos? Sí, pues yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Sí, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. Ay, para comparar perfil, currículum, estudios, estilo, profundidad y conceptualización y verbo, ahí estamos claros. Pero a la hora de ver, en cuanto a los sufrimientos, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Es decir, ¿cuántas veces le dieron la pena máxima menos una? 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado y dejado por muerto. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, aquellos que traicionan y apuñalan por la espalda, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Inclusive el versículo 32 dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado por un muro, descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé. En otra parte dice él, de los judíos hostilidad, conflictos, de los de afuera conflictos y de los de adentro temores. ¿Qué es lo que pasa con el ministerio? El ministerio es algo que casi todos recibimos por la fuerza, porque nadie quisiera todos estos detalles que está diciendo Pablo que sufrió. Y lo lindo del caso es que después que Dios te lo encomienda, tú no lo puedes soltar. Tú no puedes decir que renuncio, aquí lo dejo. No, eso no funciona así. Y para el ministro de Dios es doloroso y triste si está en el ministerio y aterrador si se le ocurre salirse. Hermanos, no seamos mezquinos con aquellos que Dios ha puesto para que nos sirvan a través de los años, en todos los lugares. Yo recuerdo cuando era un adolescente que no me importaban mucho las cosas de Dios. En la iglesia donde yo asistía, solamente he estado en 3 iglesias. La primera quebró, desapareció, pasó por un sinnúmero de pastores.
Y había un hombre de Dios que estaba haciendo lo que podía. Llegaron unos Apolos. Ay, papá. Bueno, pues mira, esos tipos armaron un rebú en la iglesia, pero un rebú. Descalificaron al pastor de una manera sorprendente. Y a la hora en que se pensaba, bueno, pues ya, pues entonces, como todo está tan claro, vamos a esperar que fulano y fulano, que han agitado tanto, asuman la cosa y lleven la iglesia por el camino que tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque es más fácil ser comentarista que dirigir el negocio. Es más fácil ver estos comentaristas deportivos que están con su barrigota diciendo, Félix Sánchez está explotado. Pero ellos no son capaces ni de bajarse, amarrarse los cordones. Hermano, el ministerio tiene ya suficiente aflicción. No seamos nosotros que afectemos y llevemos carga a los siervos de Dios y a sus familias. Ustedes ven por qué un pastor no puede predicar eso en su iglesia. A mí me aterra el futuro y lo que me espera. Porque un día estas cosas que yo estoy diciendo me van a tocar vivirlas a mí también. Y yo espero que el Señor me fortalezca y me ayude a serle fiel. Mientras tanto, hermano, seamos colaboradores de aquellos que están trabajando para el Señor. No le hagamos sentir que Dios es injusto para olvidar lo que ellos están haciendo por su obra y para nosotros. Que el Señor preserve esta iglesia de los diótrefes, de los evaluadores, de los analistas. Si tú eres especialista en decir cómo es que debe cargarse la caja, ven y agarra una esquina. Pero ahí no hay tanta gente. Mientras tanto, mortificamos, perseguimos, destruimos, somos mordaces. ¿Cuánto dolor? Y esta no es una historia inventada. ¿De dónde hemos visto esto? Hemos visto la trayectoria. ¿De qué? De las cartas de Pablo. ¿A quiénes? A los corintios. Que es el caso particular de aquella iglesia en Acaya, pero que fácilmente se puede convertir en la realidad de nuestra congregación. Y muchos pueden ser arrastrados por esta. Que el Señor bendiga y cuide su iglesia. Tomemos como que Dios ha hablado a su iglesia. No hagan conjeturas de ningún tipo para que no añadamos pecado ya a nuestra propia maldad. Que el Señor les bendiga.